a todos los amigos y amigas de la acuariofilia. Me veo en la necesidad de incorporar al acuario un skimmer de superficie. Ya lo tenía guardado desde hacía tiempo, pero bueno, ante la imposibilidad de eliminar el biofilm al bajarle el caudal del filtro en salida, pues necesito incorporarlo al equipo de trabajo. Bueno, el biofilm ya sabemos que es una película aceitosa de la descomposición orgánica y es conveniente no tenerlo para la buena oxigenación del acuario, que haya un buen intercambio de gases. Entonces vamos a proceder al unboxing de este pequeño skimmer. Bueno, vemos lo que viene aquí. Viene aquí el skimmer, bueno, un flotador. Viene un flotador con un útil para poner aquí en estas ranuras del flotador y así evitar de que alevines, gambas y caracoles se filtren. También podríamos, de no tener esta pieza, podríamos poner aquí una esponjita de un grano bastante grande para que no interfiera en el flujo de entrada y así lo evitaríamos también. Pero bueno, al parecer en modelos anteriores, este lo tengo yo desde hace un año ahí guardado. Al parecer en modelos anteriores no lo tenían, pero bueno, está muy bien. Bueno, entonces el flotador, ahí. Bueno, aquí está el skimmer, propiamente dicho. Y aquí, bueno, vienen las instrucciones de uso, la garantía, en fin. Y una bolsita con 3 ventosas. Bueno, vamos a abrir el skimmer. Bueno, entonces esto decimos que se pone así, el flotador. Entonces, dependiendo del nivel de agua, pues sube o baja. O sea, no habría problema en eso, hay que dejarlo a una altura conveniente. Bueno, vamos a abrirlo. Me imagino que sea así, sí. Bueno, aquí viene la esponjita, que nada, es un trocito de esponjita sin más complicación. Luego aquí está el rotor. Bueno, aquí tenemos para darle más o menos caudal. O sea, se abre. Ahí está abierto al máximo. O sea, mayor caudal dependiendo del tipo de acuario, del tamaño. Y aquí al mínimo. El skimmer es para 350 litros aproximadamente y tiene un caudal máximo de 300 litros hora. Bueno, y ahora vamos a abrir el rotor. A ver cómo abre. Bueno, abrió muy bien, nada, sin problema. Aquí está el rotor. A ver si lo puedo sacar. Aquí salió. Es un rotor pequeñito. Bueno, es una bomba de 300 litros hora. O sea, tampoco es muy grande. Bueno, y cerramos. No, esta pieza aquí. A ver cómo iba. Así. Ponemos el prefiltro. Bueno. Así, nada, encaja muy bien. No tengáis miedo de abrirlo ni nada. Aquí el flotador y tal. Y bueno, vamos a ponerle ya las ventosas. Bueno, son 3 ventositas y se ponen aquí, en estos 3 agujeritos. 1, 2 y 3. Bueno, si os diesen alguna dificultad las ventosas de ponerlas, podéis también lubricarlas un poquito con vaselina, retetón. Bueno, o una. Dos, la verdad que quedan firmes. Quedan bastante bien sujetas.
Y la tercera, la metéis apretando y girando y ya entra, ya libra el reborde. Pues nada, vamos a ver lo que mide, vamos a ver, muy importante, vamos a medir el cuerpo solo. El cuerpo solo mide 11 centímetros y medio de ancho, 4 centímetros aproximadamente, de profundo, perdón, y de ancho 3 centímetros. Y bueno, vamos a medir con el skimmer puesto al mínimo, o sea, serían 13 centímetros. Y más o menos este sería el tope. Mediría 16 centímetros. Bueno, yo creo que no va a haber problema de ningún tipo con esta maquinita. Además, ya todos sabemos la solvencia de esta marca alemana, Eheim, y realmente es una pieza que hasta ahora no había usado, pero bueno, me veo en la obligación de hacerlo ahora. Pues nada, vamos a instalarlo en el acuario y ver cómo elimina el biofilm. Ya veis, esto es bien, es un flotador, entonces va a funcionar todo muy bien, ya veréis cómo sí. Bueno, hay una cosa, que el cable, por lo que me he fijado, hay que meterlo por esta ranurita de aquí, por esta ranurita de aquí. Metemos el cable, y nada, ahí queda. Y bueno, el cable pues será 1,5 metros aproximadamente. Ahora os digo, como lo tenía ahí guardado, ni lo había abierto. Y bueno, el cable sí, aproximadamente será... Sí, 1,5 metros aproximadamente de cable puede traer. O sea, tamaño suficiente de cable. Pues nada, vamos a probarlo en el acuario y vemos qué rápido elimina el biofilm. Ahí vemos donde coloqué el skimmer, no sé si provisionalmente, al lado opuesto de la flauta del filtro. Claro, esta es la corriente que yo veo óptima para los barbos, para que no estén surfeando dentro del acuario. Y bueno, con un consumo de 5 vatios que tiene solamente, mueve 300 litros hora, para acuarios de 350 litros como máximo, yo creo que es una buena inversión. Pues nada, sin más, aquí me despido de todos vosotros, hasta el próximo vídeo.